La mayoría son de Argentina, con día de censo hoy y feriado, ¿o de dónde son? Ah, bueno, hay variedad, y veo que ponen de Chile, de Venezuela, de Argentina. Bueno, y también de Perú, de Colombia, de España, hay variedad. Hola chicos, bueno, veo que ya no tenemos más nadie en lista de espera, así que Mati, podemos arrancar. Dale, arrancamos entonces. A ver, les comparto pantalla. Un segundito. Simo, si podés habilitarme ahí para ser administrador, así comparto. Listo, fíjate. Ahí está, buenísimo. ¿Se ve la pantalla? Sí, devuélveme el mando ahí para administrar, por favor. A ver, un segundito. En mi ventanita le da Make a Host. Listo, listo. ¿Estamos entonces? Bueno, arrancamos. Bueno, bienvenidos a la clase de Automation Testing con Katanu Studio. Los objetivos un poco de esta clase va a ser que puedan aprender sobre los conceptos principales del Automation Testing, así como también poder conocer un poco sobre la herramienta Katanu Studio y que puedan dar sus primeros pasos en la automatización web, ¿sí? Vamos a estar viendo un poco qué es automatizar, ventajas de la automatización de pruebas, características de Katanu Studio, qué ventajas y desventajas tiene esta herramienta. Vamos a ver un poco sobre su interfaz, vamos a ver sobre qué son los objetos, qué son los localizadores. Vamos a ver también un poco qué son las keywords, vamos a ver qué son las variables locales, los profiles, las variables globales. También vamos a ver un poco cómo se puede hacer parametrizaciones en los tests. Y yendo un poco al final de la clase, vamos a estar viendo qué son las Test Suite y las Test Suite Collection, así como también vamos a ver qué plugins tiene esta herramienta, ¿sí? Bueno, primero que nada, vamos a ver qué es automatizar. Bueno, básicamente la automatización de pruebas consiste en desarrollar con ayuda de distintas herramientas y técnicas una solución que nos permita ejecutar casos de prueba con poca o mínima necesidad de intervención humana. Podemos decir que la automatización se puede realizar tanto con algunas herramientas que nos permitan justamente reproducir cuál sería el comportamiento humano de una persona que está testeando,
Y puede ser mediante herramientas que no requieran programar y otras herramientas que, bueno, sí que se necesite código. En este caso, vamos a mostrar un poco sobre Catalum. Catalum permite básicamente las dos cosas, hacer pruebas programando y no programando, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene la automatización de pruebas? Básicamente podemos decir que unas pruebas manuales pueden reducirse un 60-70% cuando la automatización está bien hecha. La automatización de pruebas nos va a permitir tener cobertura de pruebas más amplias. De hecho, va a pasar mucho que cuando estemos automatizando, vamos a tener una gran cantidad de casos automatizados y lo que le va a dar más tiempo a las personas que hagan testing manual, dedicarle ese tiempo a pruebas un poco más complejas, ¿sí? Otra de las ventajas que nos va a traer la automatización es poder ejecutar pruebas de manera más frecuente, es decir, nosotros podríamos decirle al programa, ejecutar estas pruebas cada 2 días, o ejecutar estas pruebas cada 6 horas, y eso se puede hacer sin tener que estar uno detrás, y sin, básicamente, que no haya tanta intervención humana, y eso es lo importante. Vamos a tener que intervenir un poco viendo los reportes de cómo se ejecutó y demás, pero es solamente eso en sí. Bueno, este punto que se requiere poca intervención humana es lo que recién también les estaba comentando, y disminuye también los tiempos para salir a producción. Es decir, nosotros aplicando una buena automatización de pruebas, podríamos básicamente hacer que nuestro programa sea lanzado a producción en mucho menos tiempo, porque las pruebas manuales se reducen, ¿sí? Bueno, yendo un poco más a la herramienta que vamos a estar viendo hoy, una de las características que tiene Katano Studio es que es una de las herramientas que más se usa a nivel mundial en el ámbito de la automatización de pruebas. Bueno, acá es un dato que dice que es utilizada por más de 350.000 QA-testers en todo el mundo. Nos permite realizar tanto pruebas web como pruebas mobile. También nos permite probar aplicaciones que tengamos nosotros en la computadora. Y también vamos a poder hacer pruebas de API, ¿sí? También es importante mencionarles que es una herramienta gratuita, pero a la vez también tiene planes de pago con funciones adicionales. Esto lo van a ver un poco también en el día a día, que hay funciones que no se van a poder realizar a menos que tengamos el plan de pago, ¿sí? Bueno, yendo un poco a las ventajas de esta herramienta, es que es bastante sencilla su instalación. No sé si habrán utilizado otras herramientas de automatización de pruebas, pero es bastante intuitiva y sencilla esta aplicación. Tiene compatibilidad tanto con Windows como con Mac, eso es una ventaja. Yo lo que rescato de esta herramienta es la facilidad que tiene de uso para lo que son pruebas web. También es importante mencionar que, bueno, que la generación de los casos de prueba en Katano Studio es bastante más rápida que el de otras herramientas que existen en el mercado. También es importante decir que tiene integración con distintas herramientas, tales como Jira, Git, Jenkins, Drive, BrowserStack, etc. Siempre cuento un caso que nosotros hemos implementado un proyecto que básicamente teníamos una integración con el plugin de Slack y nos iba mandando mensajes cada vez que se ejecutaba una regresión para informarnos un poco sobre los errores que se generaron. Y otra también de las ventajas que tiene Catalum es que permite correr test en forma paralela. Esto es una gran ventaja, ya que puede suceder que nosotros tengamos una gran cantidad de casos de prueba automatizados, y claro, y llega un punto que también se lleva un tiempo en correr esos casos de prueba automatizados, pero gracias a la funcionalidad de correr test en paralelo, podríamos tener, por ejemplo, 2 o 3 exploradores web al mismo momento corriendo diferentes casos. Entonces las regresiones se vuelven
se vuelven mucho menores, tenemos mucho menos tiempo de regresión. Y eso es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, también este programa tiene algunas desventajas. Algunas de las desventajas que tiene es que solamente se limita al lenguaje de programación Groovy. Como les había comentado al principio, Catalum permite realizar test de forma, o sea, de manera sin programar y también programando. Ahora después se los voy a mostrar, pero básicamente el lenguaje de programación que usa Catalum es Groovy. Otra de las ventajas que tiene es que para dispositivos móviles es bastante difícil de configurar, así que bueno, eso le juega un poco en contra en la parte móvil. Como les contaba antes también, existen muchas funciones que solamente se pueden utilizar teniendo la versión paga de Catalum. Y algo también a tener en cuenta es que es una herramienta que consume muchos recursos de la computadora, así que nada, sepan que es bastante pesada, ¿sí? Bueno, un poco esta es la interfaz de Catalum, no sé si ya la habrán abierto, igual ahora la vamos a ver ahí un poco en vivo, pero mientras les voy contando un poco cada cosa que tiene. Este botoncito de acá es el Spy Web. Básicamente el Spy Web nos va a permitir localizar los distintos elementos que tenemos en una página. Ahora les voy a contar bien qué serían los elementos o los objetos. Después tenemos un grabador de record and play, que básicamente nosotros usando esta herramienta vamos a poder realizar distintas acciones en un sitio web y esta herramienta va a grabar cada uno de los pasos que nosotros estamos haciendo para después poderlos correr de manera automática. Otra de las cosas que tiene Catalum es los profiles. Los profiles son básicamente el manejo de ambientes. Seguramente habrán escuchado un poco que los testers probamos en distintos ambientes, muchas veces probamos en un ambiente de desarrollo, en un ambiente de pruebas, o también probamos en producción, y lo que tiene Catalum es esta opción para manejar esos distintos ambientes, porque puede pasar que el sitio web de desarrollo tenga una determinada URL, mientras que el sitio web de producción tenga otra, y esto lo tenemos que manejar de algún modo. Esto lo vamos a manejar con los profiles, ¿sí? Después van a ver que acá hay una carpeta que se llama Test Cases, que básicamente va a servir para almacenar cada uno de los test cases que vamos a estar generando. Y hay otra carpeta que se llama Object Repository, que es donde vamos a estar almacenando los elementos que tiene la aplicación, ¿sí? Después también está esta solapa, donde van a poder visualizar cada uno de los paso a paso que va a tener el test case automatizado. Esto ya también lo vamos a ver dentro de poquito. Después tiene este picklist que básicamente nos va a permitir manejar los ambientes que les contaba al principio. Vamos a poder seleccionar si queremos correr los casos en el ambiente de desarrollo, si lo queremos correr en el ambiente de producción o en un ambiente de staging. Y después también tenemos este botón que simplemente lo vamos a estar usando para ejecutar los casos de prueba. Una vez que hagamos clic acá, nos va a preguntar en qué explorador lo queremos correr, que puede ser Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc. ¿Sí? Esto es un poco lo que sería la interfaz de Catalum. Bueno, recién un poco yo les mencionaba que hay un repositorio de objetos. Bueno, pero ¿qué es un objeto? Un objeto básicamente es un elemento que nosotros tenemos en la aplicación o en nuestro sitio web, con los que nosotros podemos realizar distintos tipos de acciones. Y es importante saber que cada objeto, cada elemento, tienen distintos atributos que se diferencian entre sí. Bueno, seguramente los conocerán, pero los objetos más conocidos son los textbox, que es donde ustedes ingresan un determinado texto,
los radio button, que son básicamente botones para seleccionar una opción, y también tenemos los clásicos botones, ¿sí? Yendo un poco a lo que es el localizador va a ser un comando que nosotros le vamos a estar diciendo a nuestra herramienta qué objeto es el que nosotros necesitamos, ¿sí? O sea, básicamente el localizador es un comando que le vamos a estar diciendo a nuestra herramienta qué elemento necesitamos para operar, por ejemplo, un cuadro de texto. Nosotros ese cuadro de texto de alguna manera lo tenemos que localizar y decirle a nuestra herramienta, quiero este elemento, ¿sí? La correcta identificación de los localizadores, la correcta localización de los elementos es un requisito previo para poder crear un script de automatización. Lo que nosotros primero vamos a estar haciendo es ver los objetos con los que nosotros interactuamos, localizarlos, y una vez que los tengamos localizados, esos elementos, esos objetos, vamos a empezar a hacer nuestro script, ¿sí? Bueno, es importante saber que hay distintas formas de localizar elementos o objetos. Una de las formas que es la mejor es mediante el ID. Esto es bueno utilizarlo siempre y cuando los ID sean únicos e invariantes en el tiempo. Les puede llegar a pasar que en algunos proyectos los distintos elementos tengan IDs que cambien, que básicamente nosotros refresquemos la aplicación y ese ID cambie. Entonces ahí capaz no sería tan buena opción. Otra de las formas que tenemos de localizar elementos es mediante el name. Que la verdad es una buena forma también de localizar elementos, porque generalmente esta forma, mediante el name, es único. Después tenemos className, que básicamente es un localizador que nos va a permitir ubicar un conjunto de elementos que puede llegar a pasar, por ejemplo, con los inputs que tiene la barrita de texto. Bueno, muchas veces pasa que ese input se localiza por un className. Y ese className puede representar un conjunto de elementos, ¿sí? Después, otra de las formas que podemos localizar elementos es mediante XPath, que es un lenguaje que nos va a permitir recorrer y procesar los elementos del DOM. El DOM básicamente es la estructura de objetos que genera un navegador cuando cargamos una página. Y también otra de las formas que podemos localizar elementos es mediante su texto, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos localizar objetos en Catalum? Básicamente vamos a hacer clic en este icono, que es el SpyWeb. Vamos a ingresar la URL y vamos a hacer clic en Start, ¿sí? Se los voy a mostrar un poco ahora, así lo pueden ver y queda un poco más claro, y después lo van a estar practicando, ¿sí? Primero que nada, vamos a crear un nuevo proyecto en Catalum Studio, ¿sí? Vamos a poner Bootcamp 2022. Bueno, ahí está. Como les contaba antes, esto es un poco la interfaz, ¿viste?, que tiene Catalum. Primero que nada, si nosotros queremos identificar los distintos elementos, podemos hacer clic en esta opción que es el Object Spy. Acá vamos a seleccionar la URL que queramos usar. En este caso vamos a utilizar esta URL de pruebas. Y le damos clic en Start, ¿sí? Ahí nos va a cargar la página. Y nosotros, si pasamos el mouse por los distintos elementos, que era lo que les contaba recién, que un botón es un elemento, este texto también es un elemento, los vamos a poder ir identificando, ¿sí? Para identificarlo podemos hacer clic derecho y hacer clic en Capture Object. Y acá vamos a tener identificado nuestro
elemento, ¿sí? Acá nos selecciona con el elemento con distintos métodos. Nosotros, por lo general, utilizamos lo que es attributes. Esperen que voy a tratar de expandir esto y... Bueno. A ver, ahí está. Nosotros, haciendo clic acá en el radio button de Attributes, podemos ver las distintas formas con las que se puede llegar a localizar el elemento que seleccionamos. En este caso, este botón de Make Appointment, tenemos la opción de identificarlo como un ID. Nosotros, como recién dijimos, una correcta forma de identificar elementos es con un ID. Así que podríamos seleccionar acá y el elemento quedaría identificado mediante ID. ¿Sí? Este proceso lo deberíamos repetir con cada uno de los elementos que nosotros vamos a estar usando en el caso de prueba que queramos automatizar. ¿Sí? Vemos un poco acá a la presentación. Esto es lo que les mostraba recién, de cómo seleccionar un elemento e identificarlo. Y acá también lo mismo, lo que les explicaba de que, bueno, nosotros este botón de Make Appointment lo podemos seleccionar con un ID, ¿sí? Bueno, yo ahora les quería proponer un desafío, que es el siguiente, es que ustedes puedan ingresar a este sitio web en Catalum, que puedan localizar el botón que dice Make Appointment, localizar el siguiente textbox que les voy a mostrar ahora. Quiero que localicen este botón como hicimos recién. Quiero que puedan localizar este input, ¿sí? Que puedan localizar este input también. Que puedan localizar el botón de login. Y ya les voy a mostrar otra cosa que quiero que localicen, que es que puedan localizar este texto, ¿sí? Ahora voy a ver un poco los comentarios que pusieron, pero la idea sería que puedan hacer este ejercicio. Ahora les voy a mandar el link igualmente. ¿Les parece? ¿Quedó alguna duda? Si no, arrancamos, damos más o menos 10 minutos para que puedan hacer eso y me van consultando si tienen dudas o consultas. Les dejé el link ahí por el chat, les comparto de vuelta esto para que tengan las consignas. Sí, ahí está.
Ahí veo que no les permite copiar el link. No hay que colocar nada, solamente hay que identificar los elementos con el Object Spy, ¿sí? No sé si se está viendo mi pantalla para ver cuáles son los pasos a seguir. ¿Se ve? Ok. Bueno, ya veo que varios lo pudieron hacer. Ahora en un ratito lo hacemos acá igualmente, para que quede un poco más claro. Te veo, Nati, que pusiste que no te permitió ejecutar. ¿Qué pasó? No hay que hacer login, solo ubicarlos por ahora. Ahora, después vamos a hacer el login. Bueno, y veo que ya varios pusieron que ya lo hicieron. Aguantamos 1 o 2 minutitos más y seguimos. Bueno, si les parece, seguimos. Igual les voy a mostrar rápidamente cómo se hacía el ejercicio. Vamos. Volvemos acá con el Object Spy y la URL.
Este ya lo habíamos identificado. Acá primero vamos a evaluar qué formas de localizar tenemos. Tenemos ID, perfecto. Le damos clic en el check. Claro, creo que ya estoy logueado. Voy a tener que... Ahí está. Bueno, el input del username ya lo tenemos. Ahora hay que hacer el input del password. De vuelta, revisamos a ver qué forma de localizar tenemos. Tenemos ID, listo. Le damos clic en el check. Vamos con el botón de login. De vuelta vemos qué forma tenemos de identificar. Le doy clic acá básicamente para deseleccionar y solamente seleccionar la opción con la que yo quiera localizar. También se puede usar localización múltiple, podríamos seleccionar un elemento por su ID y por su texto, se podría hacer tranquilamente, pero bueno, por lo generalmente los identifico por ID. En este botón lo mismo, tenemos ID, así que lo seleccionamos por ID. Damos clic en login y en este caso vamos a seleccionar este label y en este caso lo podríamos identificar por label y también lo podríamos identificar por su texto, ¿sí? Así de simple era el ejercicio, ¿ok? Les voy a dar un tip. Ustedes con Catalan tienen una opción para seleccionar más fácil los elementos. Acá pueden poner la combinación de teclas que quieren para localizar. Y ustedes básicamente acá, por ejemplo, yo lo configuré con control C, y si yo hago control C, control C, control C, voy a tener todos los elementos que yo necesite identificados, ¿sí? ¿Ves? Ahí está. Después, bueno, tenemos que seleccionar de qué forma lo queremos localizar, pero es una forma más rápida para agarrar los distintos elementos. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos estos elementos localizados, perdonen, pero me verifico con este. Ahí está. Listo. Esto le damos clic acá en Save. Guardamos. Y esto nos va a quedar en el repositorio de objetos, ¿sí? Bueno, seguimos con la clase. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué son las keywords. Las keywords básicamente es una sentencia que nos va a permitir realizar una acción sobre un elemento. Las keywords en Catalan básicamente nos van a ayudar a hacer cada uno de los test cases automatizados. Algunas de las keywords pueden ser, por ejemplo, Open Browser. La sentencia Open Browser nos va a permitir abrir un navegador y navegar hacia la URL que nosotros queramos. Tenemos como ejemplo también el click, que es una acción muy simple, pero es una keyword que es la keyword que más utilizamos probablemente en automatización y en Catalan. Tenemos el scroll to element, que nos va a permitir desplazarnos hasta un elemento que nosotros queramos. Puede pasar que nosotros queremos ir hacia el footer de la página, entonces nosotros deberíamos hacer un scroll to element y indicarle qué elemento del footer querríamos ir. Otra keyword muy importante es la sentencia SendKeys. SendKeys nos permite ingresar datos en un cuadro de texto. Después también hay otras keywords, tales como upload file, que nos va a permitir subir
un archivo a la página. Son básicamente todas acciones que nosotros las solemos hacer de manera manual y que acá están pasadas como a una especie de sentencia, ¿sí? Después hay distintas keywords como, bueno, select option by value. Como les explicaba antes, tenemos los radio button, y esto los podríamos usar con la sentencia select option by value. Podríamos seleccionar una opción del radio button. También, otra de las keywords son las keywords de verify, que básicamente nos va a permitir verificar distintos estados que tiene un elemento. Nos puede verificar si el elemento está visible, si no está visible, si es cliqueable, si no es cliqueable. Nos puede también identificar si el elemento, por ejemplo, se encuentra con el estado disabled. Muchas veces habrán visto que, por ejemplo, un input de texto se encuentra como disabled, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos usar un poco las keywords en Catalan? Básicamente en Catalan tenemos la carpetita esta, que es de test cases. Le damos clic derecho y después hacemos clic en test case. Acá vamos a tener que especificar el nombre de test case que nosotros queramos. Podría ser, por ejemplo, login. Y una vez que tengamos creado el test case, lo único que vamos a tener que estar haciendo es agregando distintos pasos a este caso, ¿sí? Para este tipo de proyecto, que estamos haciendo un proyecto web, nosotros vamos a tener que agregar keywords de tipo web, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tenemos un proyecto mobile, podríamos agregar keywords de tipo mobile, o si tenemos un proyecto donde estemos probando APIs, podemos usar las keywords de tipo web service, ¿ok? Básicamente nosotros en esta pantallita, que ahora también lo vamos a estar viendo, seleccionamos la keyword que nosotros deseemos, y puede pasar que en algunos keywords, por ejemplo en esta de Open Browser, necesiten de un input. En este caso, bueno, necesita la keyword Open Browser, necesita la URL del sitio que nosotros queramos ir, ¿sí? Bueno, primero les voy a mostrar un poco cómo podríamos crear un nuevo test case, así después ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, login. Bueno, acá ya tenemos creado el test case que se llama login. Y como les mencionaba recién, vamos a agregar una keyword. La primera keyword, por lo general, si estamos en un proyecto web, suele ser Open Browser, ¿sí? Que básicamente lo que va a estar haciendo es abriendo el explorador, ¿sí? En este caso, nosotros estamos usando la URL que les mandé por el chat y que la vamos a ingresar acá como input, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos correr este caso, que en realidad este caso lo único que va a hacer es abrir el explorador, podríamos venir acá, dar clic en Run, y seleccionamos Chrome en este caso. Y si no hay ningún inconveniente, debería abrirnos el explorador con esta URL. Bueno, como vemos acá, se abrió el explorador de manera automática con la URL que nosotros le pasamos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un poco una keyword más para que después puedan practicar. Pero nosotros, bueno, una vez que abrimos el explorador, tenemos que interactuar con los elementos que nosotros deseamos para poder hacer nuestro caso de prueba, ¿sí? Nosotros habíamos visto que al principio de esta página tenemos un botón era de Make Appointment, si mal no recuerdo. Entonces nosotros lo que hacíamos era clicar en el botón de Make Appointment, ingresar el usuario, ingresar la contraseña, hacer clic en Login, ¿sí? Bueno, si nosotros, por ejemplo,
queremos hacer clic en el botón de Make Appointment, agregamos un nuevo paso, un nuevo keyword, y podemos poner el comando clic, y en este caso le vamos a arrastrar el objeto donde nosotros queremos que se cliquee, ¿sí? Entonces, si nosotros corremos este caso, debería pasar que abra el explorador y clique en este botón. Acá podemos ver que el caso pasó correctamente, ¿sí? Otra cosita importante que les quería mostrar antes de que ustedes hagan el ejercicio es que para los casos de web, muchas veces es importante poner el comando maximize windows, ¿sí? Que básicamente nos va a maximizar la ventana. Si nosotros no lo ponemos, puede pasar que en casos hay elementos que no se vean y por esa razón no esté fallando nuestro caso de prueba, ¿sí? Vamos a correrlo una vez más para que vean cómo se abre, se maximiza la ventana. Y ahí el caso de prueba pasó correctamente, ¿sí? Bueno, volviendo un poco acá a la presentación. La idea es que ustedes puedan utilizar las keywords para poder hacer un test que haga lo siguiente. Que pueda abrir el explorador mediante el comando Open Browser, como vimos recién, que puedan navegar hacia la URL, también, disculpen, pero me olvidé de comentarles, se puede hacer el Open Browser de dos maneras. Abrir el explorador sin ingresarle ninguna URL, o sea, esto lo podríamos dejar vacío, y después podríamos agregarle otra keyword que sea navigate to URL, y acá le ingresamos la URL, ¿sí? En principio esto sería lo mismo, pero bueno, para que esto no les resulte raro lo que decía acá el enunciado. Bueno, volviendo un poco a esto, la idea es que puedan hacer un caso que abran el explorador, puedan navegar hacia esta URL, que es la misma que está en el chat, ahora se las vuelvo a enviar, hagan clic en Make Appointment con la keyword click, puedan cargar el usuario y contraseña, puedan hacer clic en el botón de login y después puedan verificar que se encuentre el label que se llama Facility, ¿sí? Esto lo van a poder hacer con la keyword que se llama Verify Element Visible. Ahora les mando el enlace por acá. Y si pueden, váyanlo haciendo. Damos 10-15 minutitos para que puedan hacer este ejercicio. Ahora mientras voy viendo si queda alguna duda que no haya contestado del chat. Ahí Nico hizo una buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre SendKeys y SetText? Básicamente SendKeys hace lo mismo que haría vos tecleando. Y SetText pega directamente el texto en el input. Decime si con eso se contestó Nico. Buenísimo.
Cari, no terminé de entender tu consulta, lo de que habías preguntado, vos la consulta para Catalum, ¿qué sugerís? ¿Es una configuración básica de equipo? Si querés, no sé si podés hablar por micrófono, si no, escribime y trato de responder tu duda, ¿sí? Sí, Matías, era qué tipo, o sea, ya alguna configuración, pero la que vos entenderías que es la estándar para poder tener esto corriendo en Catalan, No, en no, no, no se memoria, en necesita ni. discos. ¿Te referís a, ok, a la computadora que necesitas para correrlo? Sí, al equipo. No, o sea, básicamente o sea, como comentaba al principio, es una herramienta bastante pesada, pero más o menos teniendo entre unos 6, 8 gigas de RAM en la computadora te debería ir bien. No sé si la tenés instalada ahora, pero nada, cualquier consulta, si no, me avisás si no lo pudiste instalar, pero sí, es bastante pesadita. Ok. Sí, me la estoy instalando, pero me parece que cuando hago la primera configuración ahí está quedando un poco lenta, pero bueno, ahí reviso. Sí, sí, sí. A mí recién, justo cuando estaba compartiendo pantalla, de hecho me está tirando. Me dice, los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. Así que sí, Lo quédate mismo, tranquila que es pesado. es lo mismo, listo, gracias. No, de nada. Hasta te voy a decir que tú no tienes obligación de comprar regalos, ridícula. Tengo ese peo contigo desde el año pasado. Llégate, que peor es que no llegues y el carajo ve el cumpleaños solo. A Delso no le para ni media bola los regalos. Yo le compré su regalo, pero tuve la mala leche de que por el ser el censo no me llegó hoy. Porque yo dije, bueno, voy a estar en la casa por el censo, me llega hoy. Bueno, me llegará mañana y se le... Y creo que alguien se le desmutió. Vayan avisándome si lo terminaron haciendo, ¿no? O si tuvieron alguna duda en el proceso. ¿Qué error te dio, Emiliano? ¿Maximizaste la pantalla? Dale, buenísimo.
Mati, una cosa, si por casualidad estás hablando, para que sepas que no te estaban escuchando, porque cuando le di mutear todo, creo que te muteé también. No estaba hablando, estaba leyendo ahí el error que le dio a Emiliano. Bueno, a ver, ahora lo vemos. Fíjate bien igual si identificaste bien los elementos al principio, pero puede llegar a pasar igual ese error, que es por los tiempos de espera, pero ahora lo revisamos. No, o sea, no pasa nada que no maximice. Puede pasar en algunos casos que justo la página no muestre bien los elementos y no está maximizada. En principio debería pasar normalmente, pero puede pasar que en algunos casos, como les comentaba, que ahí sí no funciona. La key para maximizar es, ya te digo, Maximize Window. Sí, sería una buena práctica maximizar. Sí, o sea, de hecho, podrías justo tener algún caso que necesites que la página no esté maximizada y probar de una determinada manera la página, pero por lo general se maximiza. Bueno, si quieren lo vamos un poco resolviendo acá. Primero le respondo a Juan, que preguntó cómo configurar el comando Control C para seleccionar elementos. Venimos a Catalog Studio Preference, haciendo clic en el botón de Window, y seleccionamos la opción que dice Object Spy, y ahí tecleamos, por ejemplo, Control C, y nada, le damos Apply, Apply and Close, y ya quedaría configurado. No, de nada. Bueno, les muestro un poco cómo era el ejercicio este. A ver, esperen que repaso un poco. Había que hacer clic en Media Pointer, tipear el usuario, contraseña, hacer clic en Login y verificar el texto del fin. Bueno, acá habíamos hecho hasta hacer clic en Make Appointment. Ahora deberíamos introducir una nueva keyword que es SendKeys. Le arrastramos el elemento. En este caso el usuario era John Doe. Le pegamos el valor. Venimos de vuelta, SendKeys. Pero acá le arrastramos el input del password. Y pegamos la contraseña. Después vamos a hacer clic en el botón de login. Y después tenemos que verificar que el elemento sea visible. El label este se llama Facility. Si todo sale bien, debería funcionar esto. Uy, perdón. A ver, ahí, repito, si fue muy rápido. Primero que nada, bueno, Open Browser, abrimos el explorador. Después con el comando navigate to URL, le estamos diciendo, bueno, navegame hasta esta dirección, que es la que le introducimos acá. Hacemos clic, maximizamos la ventana, después hacemos clic en Make Appointment, usamos el comando SendKeys para escribir el texto, que sería en este caso el usuario. Después usamos de vuelta ¿cómo se llama? La keyword SendKeys para poder escribir la contraseña.
Después cliqueamos en el botón de login y después verificamos que se encuentre el label facility. ¿Quedó ahí claro, Aymaris? Tengo una duda. Sí, decime. ¿Me explicás de vuelta cómo es eso del sync keys, el input, cómo se desfigura colocar el username? Porque a mí no me figura. Eso sí. O sea, en este caso, en el username, le arrastrás a donde dice object, Sí, el elemento. Le arrastrás este elemento, que el elemento sería... vacío. Claro, acá lo vas a tener vacío, me imagino, y vos lo arrastrás acá, te va a quedar esto, y después en input vas y escribís el texto que querés que se escriba en ese elemento que sería el input. ¿Se entiende? Ahí está, gracias. Excelente. Ahí leí, Emi, tu comentario. Sí, suele pasar a veces que uno se olvida algún paso y después ahí está el error. Bueno, corremos el caso, a ver si funciona. Y ahí vemos qué pasó correctamente. ¿Sí? Bueno, un poco este era el ejercicio. Vamos a cerrar esta pestaña. Y seguimos. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre las variables locales. Nosotros recién, si se habrán dado cuenta, al escribir en los inputs, directamente le enviamos el texto, ¿sí? Y esto sería como hacer un caso de prueba con valores hardcodeados, se llama. Lo que tiene de bueno Catalan es que nos permite parametrizar nuestros tests con diferentes datos de entrada. Y para este caso de prueba, por ejemplo, podríamos tener una variable local en donde se represente el nombre de usuario y la contraseña, ¿sí? Vamos a ver que nosotros estamos en la solapa que dice manual, pero si nosotros hacemos clic en la solapa que dice variables, vamos a poder insertar distintas variables que en este caso nosotros las estaríamos usando para nuestro usuario y nuestra contraseña, ¿sí? Y podríamos también definir bueno, el tipo de dato que tendría nuestra variable, pero en este caso va a ser un string que, bueno, que acá le vamos a insertar el nombre de usuario y la contraseña. ¿Sí? Se los voy a mostrar un poco acá en vivo, así es más fácil de entender. Pero nosotros, si ven acá, es donde escribimos el texto, ¿sí? Que está el valor que le mandamos que es John Doe, ¿sí? Nosotros podríamos hacer lo siguiente, ir a la pestaña de variables, crear una variable que se llame username y que tenga como valor John, ¿sí? Y también podríamos crear otra variable que se llame userPassword y que acá debería tener como valor esto, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer con estas variables? Bueno, las vamos a asignar al paso que se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, donde dice input, hacemos doble clic y en donde dice value type, le vamos a poner variable, ¿sí? Y acá vamos a seleccionar, por ejemplo, username. Entonces, en este caso, nosotros vamos a enviar o sea, vamos a teclear el valor de esta variable, que el valor de esta variable nosotros lo especificamos acá.
Entonces esto primero nos va a permitir tener más organizado toda la herramienta de automatización. Es decir, que si nosotros queremos cambiar el usuario, venimos acá y lo cambiamos. No tenemos que estar buscando acá justo cuál es el paso donde... ¿cómo se llama? Perdonen que me colgué con un comentario que estaba viendo. Pero básicamente, nosotros teniendo la variable acá, no tendríamos que tenerlo de esta manera, acá hardcodeado, ¿sí? Y podríamos directamente venir acá y cambiar los datos. En este caso, hacemos lo mismo. Vamos a variable y seleccionamos user password. Y ahí quedaría. Sí, por lo general se tiene que escribir así como en camel case. Bueno, entonces nosotros podríamos correr nuestro caso, se va a ejecutar de la misma manera, lo único que estos datos, o sea, lo que se va a tipear, lo va a estar sacando de la pestaña esta que dice variables, ¿sí? Bueno, esto es lo que les mostraba recién. Y otra cosa importante, que también tiene que ver con el tema variables, es lo que yo les mencioné al principio, que nosotros tenemos perfiles de ejecución, que básicamente nosotros vamos a poder cubrir distintos entornos, como por ejemplo un ambiente de desarrollo, un ambiente de staging, un ambiente de producción, con estos perfiles. ¿Por qué nos va a permitir cubrir estos distintos entornos? Porque básicamente vamos a poder crear variables globales, que son variables que se van a poder utilizar en todo el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, una variable global que nosotros podríamos llegar a utilizar sería la URL, porque la URL puede cambiar dependiendo del ambiente en que estemos usando. O por ejemplo, si tenemos una aplicación que está en varios países, probablemente la URL cambie según el país. Entonces podríamos establecer en una variable global cuál es la URL por país, ¿sí? Para crear un perfil de ejecución, básicamente venimos a la parte de Profile, hacemos clic en New y hacemos clic en Execute on Profile. Y ahí, bueno, básicamente vamos a definir el perfil de ejecución, y luego a ese perfil de ejecución nosotros le vamos a estar asignando variables globales, ¿sí? En este caso, se crea un ambiente de ejecución que va a ser dev, y acá nosotros le podemos agregar una nueva variable global, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar también, para que sea más sencillo. Vamos a Profiles, hacemos clic en New, hacemos clic en Execute on Profile, y ponemos, por ejemplo, Dev. Y acá le damos clic en Add, y podríamos agregar una variable que se llame Page URL, por ejemplo, ¿sí? Y acá en Value iría la URL que estábamos utilizando, ¿sí? Le damos clic en OK, y ya nos queda este ambiente de desarrollo con esta Page URL. Ojo, esto nosotros lo tenemos acá configurado, pero lo tenemos que poner en cada uno de los casos que nosotros estemos automatizando. En este caso nosotros también teníamos hardcodeada la URL. Lo que nosotros vamos a venir ahora a hacer es cambiar y le ponemos global variable, ¿sí? Y acá seleccionamos, perdonen, pero hay que refrescar el proyecto. Ahí está. Ponemos global variable y seleccionamos. Hay que guardar esto. Ahí está. Vamos a login, vamos a global variable y ahí debería aparecer. Ahí está. Damos clic en OK. Entonces tenemos configurado el test de la siguiente manera. La URL la va a traer del ambiente, o sea, la va a traer del profile, en este caso con la variable que se llama PageURL, y acá va a tener el valor, ¿sí? Así que bueno, tenemos acá la URL configurada, y después tenemos el uso de las variables locales,
que son las que pusimos acá. ¿Sí? Otra cosa muy importante y me ha pasado mucho, que si nosotros le damos clic acá en correr, nos va a fallar. Y nos va a fallar por lo siguiente, porque como les había mencionado al principio, acá en esta pestañita se van a estar definiendo los distintos profiles. ¿Ven? Acá el T falló. Siempre que tengan ambientes de ejecución, tienen que acordarse de seleccionar acá el ambiente en donde quieren correr. Entonces, si yo voy acá, ahora ya teniendo definido el ambiente, se supone que el caso de prueba debería pasar correctamente. ¿Sí? Y es lo mismo, termina siendo lo mismo el caso. Lo único que está de una manera mucho mejor organizada y es una buena práctica. Bueno, ahora básicamente me gustaría que se pueden replicar lo mismo que pude hacer recién, utilizando dos variables locales que contengan el nombre de usuario y la contraseña, que creen un perfil de ejecución, que creen una variable global que contenga la URL y que asignen tanto las variables locales como la variable global al test case. ¿Sí? Eso sería el ejercicio. Mientras contesto una duda acá que tiene Luis. Bueno, hay distintos tipos de ambientes y eso depende también de la compañía, los ambientes que se utilizan. Por lo general hay un ambiente de desarrollo, en algunas empresas hay un ambiente de pruebas, también hay un ambiente a veces de staging y después también están los ambientes de producción. ¿Sí?
vayan avisando después cuando lo terminen, o si tuvieron también algún problema o alguna duda que tengan. Pero... Rafa, ahí te explico cómo crear las variables locales. Básicamente entramos a la pantallita de Catalan, hacemos clic en Variables dentro del test. O sea, en este caso nosotros estamos en Login. Bueno, vamos a Variables y ahí las creamos, ¿sí? Puedes poner, por ejemplo, en Add y de acá pones de vuelta, no sé, Username. Seleccionás el tipo, que puede ser, bueno, o sea, tenés todas estas opciones. En este caso es un string y acá le pones el valor, ¿sí? Sí, Tommy, te explico lo de las variables globales. Básicamente, las variables globales van a estar dentro de los profiles. Los profiles son ambientes de ejecución. Nosotros dentro de cada profile podemos crear variables globales. En este caso, creamos como variable global la página, o sea, la URL, la página que vamos a estar usando, ¿sí? En este caso, bueno, pegamos directamente el valor de la URL y esto lo vamos a estar linkeando en el paso del test, ¿sí? O sea, en el paso de Navigate to URL, vamos a ponerle como input la variable, o sea, a la variable global que nosotros hayamos creado, ¿sí? De hecho, otra cosa importante que les voy a comentar es lo siguiente. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, un ambiente de producción. Podríamos crear un ambiente de producción y de hecho este ambiente de producción debería tener una variable global con este nombre, ¿sí? En este caso porque lo dupliqué, pero si ustedes lo crean desde cero, esta variable global no les va a venir, ustedes las van a tener que crear, ¿sí? Porque si ustedes no la crean, por ejemplo, este caso, si ustedes lo quieren correr en el ambiente de producción, les va a fallar si no tienen valor acá. ¿Sí? Eso para que lo tengan un poco en cuenta. Bueno, si les parece, seguimos. No sé si ya la mayoría terminó o si tienen alguna duda o consulta. O sea, de copiar y pegar datos, Andrés, si querés copiar, o sea, podrías directamente agarrar un profile que ya esté hecho, lo pegás, le cambiás el nombre
Y... Uy, se me trabó la computadora. Pero ya tendrías los mismos valores que tiene el otro ambiente que copiaste. Y ahí y ahí modificás, en este caso, por ejemplo, la URL que quieras poner. ¿Sí? ¿Se entiende? No hay nada. Bueno, seguimos. Bueno, ya queda poquito, pero les voy a estar comentando un poco qué es la Test Suite y la Test Suite Collection. Básicamente, la Test Suite en Catalan nos va a permitir correr un conjunto de casos de prueba que nosotros hayamos creado. Es decir, por ejemplo, sería como agrupar en un conjunto los distintos casos que nosotros automatizamos para que se corran todos de manera secuencial, ¿sí? También hay otras opciones que podríamos hacer, como les había comentado al principio, que Catalan tiene la opción de correr casos de forma paralela. Se podrían correr los distintos casos que nosotros tenemos de forma paralela en una test suite, ¿sí? Y los casos que se corren de forma paralela se corren en una Test Suite Collection. La Test Suite es para correr un conjunto de casos de prueba y Test Suite Collection también para correr un conjunto, sería un conjunto de Test Suite y nos permite correr test case en forma paralela, ¿sí? Para crear una Test Suite, básicamente vamos a esta carpeta que dice Test Suite y ahí elegimos si queremos una Test Suite, una Test Suite o una Test Suite Collection, ¿sí? Una vez que la creamos, podemos seleccionar los distintos casos que nosotros queremos que estén dentro de esa test suite, ¿sí? Bueno, les muestro un poquito cómo sería. Nosotros tenemos tenemos acá la carpeta de test suite. Podríamos crear una nueva test suite, que sería, por ejemplo, supónganse que tenemos varios casos de login. Bueno, test suite login. Y dentro de esta test suite podemos agregar los distintos casos que tengamos. En este caso solamente tenemos un test case, pero si tenemos más lo podríamos agregar dentro de esta test suite y directamente venir y ejecutar acá los casos. Se van a correr cada uno de los casos que se encuentren acá, ¿sí? Si nosotros creamos una test suite collection, vamos a tener la opción de poder agregar distintas test suite y seleccionar si queremos que se corran de manera secuencial, que sería, se corre un test case y después se corre otro test case una vez que este último finalizó, o de forma paralela, que le podríamos decir que se corran justamente varios test case en la misma instancia, ¿sí? Esto es un poco lo que son las test suite. Y ya finalizando, les quería contar un poco que Catalan Studio tiene como una tienda de complementos o de plugins que nos pueden ayudar a resolver distintas necesidades o problemas que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Pueden acceder directamente desde store.catalan.com, les voy a mandar el link por acá, y tienen distinta variedad de plugins, que algunos son gratuitos, otros son pagos, pero es muy útil a la hora de hacer automation, ya que a veces hay problemas que no los podemos resolver y estos plugins nos terminan salvando, ¿sí? Acá les dejé algunos plugins que están buenos, que son, por ejemplo, Google Sheet Reader. Este plugin nos permite, por ejemplo, traer datos desde un sheet de Google. Por ejemplo, podríamos traer el usuario y la contraseña desde un sheet de Google. Después hay otro plugin que es para leer, extraer y comparar PDFs. Otro de los plugins es este de Gmail, que nos permite leer y escribir mails. Que eso podría llegar a ser parte de un caso de prueba. Y también otros que son más que nada de reportes, como la integración con Slack, ¿sí?
Esto es un poco algunos plugins que tiene Catalon. Pueden revisar si quieren la tienda y van a ver que hay bastantes plugins que les pueden llegar a ser de utilidad. Así que, bueno, sí, eso, ahí Juan preguntó si se pueden generar reportes desde Catalon. Sí se pueden generar reportes desde Catalon. De hecho, nosotros cuando generemos una test suite, una vez que nosotros terminemos de generar ese test suite, nos va a generar un reporte de ejecución, ¿sí? De hecho, a ver, les voy a mostrar. Acá está. Nosotros, cuando terminemos de ejecutar una test suite, se nos va a generar un reporte que es de la siguiente manera. Nos va a decir básicamente el sistema operativo que estamos usando, el explorador, cómo se llama la test suite, nos va a estar informando en qué ambiente nosotros ejecutamos esa test suite, cuánto tiempo, cuándo fue que empezó a correr la test suite y cuánto tiempo duró la ejecución de los casos. Nos va a decir cuántos casos se ejecutaron correctamente, cuántos fallaron. Y esto también nosotros es algo importante, lo podemos configurar para que nos envíe directamente un mail Catalon, ¿sí? Con el reporte. Es algo bastante bueno que tiene Catalon. Así que, bueno, ya sin más, les agradezco que hayan estado en esta clase. Si tienen dudas o consultas, es el momento. Así que, nada, estoy abierto a preguntas que tengan. Espero que no se les haya hecho muy pesada la clase. La próxima va a ser sobre Test Project y va a ser un poquito más tranquilo porque van a estar viendo básicamente los mismos ejercicios que vimos, pero los van a estar haciendo en mobile. Bueno, ahí hay una duda que dice, ¿se pueden crear carpetas en test cases para ordenar casos de prueba? Sí, se pueden crear carpetas. De hecho, se las voy a mostrar ahora. Ustedes, por ejemplo, en test cases pueden hacer clic acá en New Folder, y podríamos agrupar casos también, por ejemplo, por login. Login test cases. Y le arrastramos el test case que nosotros tengamos. A ver. Está pidiendo básicamente que guarde todo. A ver si lo podemos. Ahí está. Y el test case queda guardado en la carpetita esta que dice login test cases. Sí, y esto de hecho se usa bastante para tener todo un poco más organizado. No, sí, de hecho, Luis, se pueden agrupar esto así en carpetas, y esto, los objetos, también los vamos a estar agrupando según la página en la que nosotros estemos, ¿sí? En algún momento, cuando el proyecto se hace más grande, nosotros esto lo vamos a ir dividiendo por páginas. Por ejemplo, esto podría venir siendo la página del home. Bueno, no sé por qué acá no me está dejando. Page home. Acá está. Y después también podríamos tener, por ejemplo, la page de login. Y ahí vamos a ir poniendo los distintos elementos según la página. Ana, cuando se tiene que crear un código, ¿se hace ahí mismo en Catalon o se extrae desde otro lado? No, se hace desde acá mismo. Hay una solapa que dice script, y acá de hecho ya nos genera en código todo lo que vinimos haciendo, y lo tenemos acá. Ahí está. De hecho, si nosotros queremos, lo podríamos también venir a hacerlo desde acá. Pero bueno, ya eso es tema
que se van a ver después. ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas o consultas, esta sería un poco la clase de hoy. Como les repito, la próxima va a ser un poco más corta y un poco más tranquila, porque ya tienen un poco todo este conocimiento y nada, va a ser con Test Project y van a tener que replicar básicamente los mismos ejercicios que hicieron acá en lo que sería mobile. Así que bueno. Si les parece, dejamos acá. Cualquier duda o consulta que tengan, nada, nos escriben. Espero que nada, que les haya gustado la clase. Mati, para la siguiente clase tienen que instalarse Test Project, ¿cierto? Para la próxima clase sería ideal sí, que puedan registrarse en Test Project y instalar el agente. Si no lo pueden instalar, lo vemos mismo en la clase. ¿Sí? Bueno chicos, nos vemos en la siguiente clase. Listo. Que tengan buenas noches. Dale chicos, hasta luego. Nos vemos. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.